también podemos tener los testimonios de la cultura andina viva hasta la fecha a través de la producción de su literatura oral. Y ahí tenemos a varios traductores, uno es el padre Lía, pero considero que el traductor cabal de la literatura quechua de nuestros tiempos va a ser José María Arguedas, ¿no? Que de paso se conmemora el centenario de su nacimiento y que nuestra universidad ya tiene un programa de conmemoraciones, de celebraciones a través del Departamento Académico de Humanidades y el Programa de Estudios Básicos. De tal manera que Arguedas lo coloco en lo más alto de la traducción del quechua al castellano, en razón que Arguedas no solamente sería un bilingüe coordinado, sino que es bicultural, ¿no? Él se integró a la cultura andina, rural, quechua hablante desde niño, y no solamente una incorporación superficial, sino una incorporación que lo lleva a la identificación con esta cultura a través del amor, a través del afecto, porque huérfano, como saben ustedes, que el padre era abogado, era juez, iba de pueblo en pueblo, a caballo en esos tiempos, pues dejaba al hijo pequeño y cuando él contrae otro compromiso con una señora hacendada, pues esta señora trataba bien a José María cuando el papá estaba ahí, pero cuando el papá se iba, arrojaba al niño a que viva con la servidumbre. Entonces la servidumbre lo acoge y le da el afecto, así es que él no va a tener a la madre biológica, sino va a tener como madre a la madre campesina, quechua hablante, que le da todo el afecto. Y él, como vive ahí, vive entre la servidumbre, pues va adquiriendo la mentalidad, la cosmovisión, la afectividad. Y por otro lado, él es hispanohablante, es un mestizo occidentalizado, pero entonces él se ve en una disyuntiva que trata siempre de conjugar, trata de hacer que concurra a la unidad y probablemente su profesión que elige, que es el de la antropología, tenga algo que ver. Una situación como esta que llegó a constituir hasta un conflicto existencial, un conflicto de vida, en razón que el idealista pensaba que con el tiempo este sector de peruanos andinos del campo podrían ser mejorados en sus condiciones de vida, pero las décadas avanzaban y como González Prada decía que en el Perú se cambiaban gobiernos, presidentes, congresos, pero la situación seguía igual, no cambiaba absolutamente nada. Pues él comienza esa identificación afectiva con los quechohablantes, llega a crearle ese conflicto existencial que en la interpretación de algunos hasta ha sido la motivación de su suicidio, ¿no? Porque veía la explotación, la injusticia, la discriminación, tal como describe él en Los Ríos Profundos. Luego, su deseo de integración en esa otra novela que va a titular De todas las artes. Pero su labor de traducción lo hace en la línea del folclore, porque él comienza a hacer ese trabajo de recopilación de la literatura oral y la publicación tanto en quechua como en castellano. Así es que siendo él un bicultural, siendo él una persona que se siente perteneciente a las dos culturas,
qué mejor autoridad para poder hacer una traducción del quechua al castellano. El ejemplo me parece que es muy grande, el compromiso como intelectual, como antropólogo, de estudiar, de revelar, de redescubrir a esta cultura viva y a esta población también, en este sector de la sociedad peruana, que sigue sin ser integrada tal como se aspira y se desea. Y luego tenemos de data mucho más reciente una traducción del quechua al castellano de otro intelectual y profesor universitario que ha fallecido hace poco, hará 1 o 2 años, Porfirio Meneses. Porfirio Meneses también es ayacuchano, como Teodoro Meneses, son aún de la misma generación, pero cada uno lleva su propia vida. Porfirio Meneses escribe en quechua y en castellano, y a la vez en los últimos años de su vida ha hecho la traducción de los heraldos negros al quechua, y me parece a mí que es su mayor legado, en razón que Vallejo, altamente y muy peruanísimo, muy andino, muy mestizo, hispano-andino, pues no puede ser leído por el gran sector de la población quechua hablante. Y Porfirio Meneses, conocedor también, viene del sur andino, viene de Ayacucho, igual con este conocimiento mixto, dual, simultáneo y paralelo del occidental y del andino, pues ha hecho esta traducción que publicó la Universidad Villarreal, donde él trabajaba, él era profesor ahí, y nos ha hecho un legado de esa naturaleza. Por eso creía que hablar un poco más de esta línea es mucho más productiva. Espero que pueda haber mayores motivaciones, y de lo que yo estoy a propósito de otras cosas también encontrando, veo que la traducción se asienta en otras líneas que no es la literatura, y tratando de ser universidad, pues debo decir que también hay traducciones de Toribio Rodríguez de Mendoza, de Bartolomé Herrera, de textos jurídicos, porque el gran reformador de la universidad peruana, desde antes del siglo XIX, es decir, desde las últimas décadas del siglo XVIII, el gran reformador pues hace que se incluyan nuevas asignaturas, pero a la vez que se modifiquen los textos, ¿no? Porque ya era un asunto de ideología. Entonces había que cambiar, modernizar, y había que cambiar también los textos que servían de sustento para el desarrollo de las cátedras. Y él, como saben, pues va a comenzar a nacionalizar la formación del abogado. Por eso es que incluye en primer lugar el derecho indiano y lo que va a ser más cercanamente el derecho que después llegará a denominarse de protección del indígena. De tal manera que por un lado está Toribio Rodríguez de Mendoza reformando la universidad en el derecho, en la formación del abogado, y al otro costado está Hipólito Unanue también reformando y quizás fundando la formación del médico en el Perú más cerca de la realidad, porque igualmente
va a fusionar la medicina con la cirugía, le va a dar más orientación práctica con el anfiteatro, pero él agrega el conocimiento de la realidad a través de los estudios que va a hacer del clima de Lima y su influencia en la salud, y también de las plantas medicinales y sus relaciones con la salud, de tal manera que estos movimientos que aparecen en la universidad para modernizarla, para reformarla, para acercarla a nuestra realidad, pues también allí hay en algunos casos traducciones no ya de textos literarios, sino de textos jurídicos o de textos de otra naturaleza. Y esos afanes llegan también a Bartolomé Herrera, que igualmente sigue reformando la enseñanza del derecho y igual toca el asunto de el cambio de textos, pero el cambio de textos que tenían que ser desde acá traducidos, porque no había una alternativa de elección y de facilidad para que se pudiera tener en las librerías de Lima la posibilidad de escoger textos y de escoger traducciones. Así es que con esto pues me he permitido darles una presentación a pinceladas, fundamentalmente para decirles que hay una tarea bastante grande, bastante meritoria, que intelectuales muy notables del Perú, pues junto a su labor de escritores hicieron también labor de traducción. Y les diré, la última figura que merece una mención es Arnaldo Márquez, ¿no? Arnaldo Márquez es un poeta romántico que también es inventor de algunas máquinas, como por ejemplo una máquina precursora del linotipo, que además hace unas traducciones de algunas comedias de Shakespeare por encargo de la Real Academia Española, y se van a publicar también en Madrid en varios tomos. Y esta es una traducción valiosa para su tiempo, y luego que ha irradiado también hacia otros que han hecho traducciones. ¿Sí? Para no olvidarme un profesor que tuve en San Marcos, el doctor Manuel Beltroá, que igualmente ha hecho traducciones para las clases y publicó un libro que se titula Florilegio Occidental, que hay bastantes poemas traducidos por él de también varios idiomas europeos. Bueno, con esto quiero agradecerles la paciencia de haberme escuchado y protocolarmente en nombre propio y en nombre de toda nuestra comunidad universitaria, declarar inaugurado este segundo simposio internacional de traducción literaria. Buenos días.